Mira el cielo para desearlo más. San Juan Pablo II. La vida de Juan Pablo II es una vida fascinante. Por eso se le ha empezado a llamar el Grande, Magno. Fue un hombre de fe a toda prueba, una fe probada desde niño en el sufrimiento por la pérdida temprana de sus padres y de su único hermano. Pero al quedar solo en el mundo, se refugió en Dios, lo que lo llevó a escoger el sacerdocio para dar sentido a su vida y vivir a tiempo completo al servicio de los demás. Karol Józef Wojtyła, elegido papa el 16 de octubre de 1978. Nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Fue el menor de los 3 hijos de Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska, que falleció en 1929. Su hermano mayor, Edmund, médico, murió en 1932 y su padre, suboficial del ejército, en 1941. A los 9 años recibió la primera comunión y a los 18 el sacramento de la confirmación. Terminados los estudios en la Escuela Superior de Wadowice en 1938, se inscribió en la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Cuando las fuerzas de ocupación nazis cerraron la universidad en 1939, el joven Karol trabajó en una cantera y luego en la fábrica química de Solvay para poder subsistir y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, sintiéndose llamado al sacerdocio, asistió a los cursos de formación del Seminario Mayor clandestino de Cracovia, dirigido por el arzobispo Adam Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del Teatro Rapsódico, también clandestino. Después de la guerra, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, abierto de nuevo, y en la Facultad de Teología de la Universidad Jagiellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia, el 1 de noviembre de 1946. Después fue enviado por el cardenal Sapieha a Roma, donde obtuvo el doctorado en teología, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En esos años, durante sus vacaciones, ejerció el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. En 1948 regresó a Polonia y primero fue coadjutor en la parroquia de Niewowicz, a las afueras de Cracovia, y luego en la de San Florián, dentro de la ciudad. Fue capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Jagiellónica de Cracovia una tesis sobre la posibilidad de fundar una ética cristiana a partir del sistema ético de Max Scheler. Después fue profesor de Teología Moral y Ética en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin. El 4 de julio de 1958, el Papa Pío XII lo nombró obispo auxiliar de Cracovia y titular de OMBI. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la Catedral de Wawel, Cracovia, de manos del arzobispo Eugeniusz Wasiak. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por el Papa Pablo VI, que lo creó cardenal el 26 de junio de 1967. Participó en el Concilio Vaticano II, contribuyendo especialmente en la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes
el cardenal Wojtyła participó en las 5 asambleas del Sínodo de los Obispos, anteriores a su pontificado. Fue elegido papa el 16 de octubre de 1978 y el 22 de octubre dio inicio a su ministerio como pastor universal de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II realizó 146 visitas pastorales en Italia y como obispo de Roma visitó 317 de las 332 parroquias con que cuenta Roma en la actualidad. Realizó 104 viajes apostólicos por el mundo, expresión de la constante solicitud pastoral del sucesor de Pedro por todas las iglesias. Entre sus principales documentos se encuentran 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Al Papa Juan Pablo II se deben también 5 libros Cruzando el umbral de la esperanza, Don y misterio, en el 50º aniversario de mi sacerdocio, Tríptico romano, Meditaciones en forma de poesía, Levantaos, vamos, y Memoria e identidad. El Papa Juan Pablo II celebró 147 ceremonias de beatificación, en las cuales proclamó 1.338 beatos y 51 de canonización, con un total de 482 santos. Tuvo 9 consistorios, en los que creó 231 cardenales, más 1 impectore. Presidió también 6 reuniones plenarias del Colegio de Cardenales. El 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro, sufrió un grave atentado, salvado por la mano maternal de la Madre de Dios. Tras una larga convalecencia, perdonó a su agresor y, consciente de haber recibido una nueva vida, intensificó sus compromisos pastorales con heroica generosidad. Ningún papa se había encontrado con tantas personas como Juan Pablo II en las audiencias generales de los miércoles, no menos de 1.160. Participaron más de 17.600.000 peregrinos, sin contar todas las demás audiencias especiales y las ceremonias religiosas. Más de 8 millones de peregrinos solo durante el gran jubileo del año 2000. También se encontró con millones de fieles en el curso de las visitas pastorales en Italia y en el mundo. Igualmente, fueron numerosos los mandatarios recibidos en audiencia. Baste recordar las 38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros con jefe de Estado, así como las 246 audiencias y encuentros con primeros ministros. Murió en Roma, en el Palacio Apostólico Vaticano, el sábado 2 de abril del 2005, a las 21:37 de la víspera del domingo en Albis o de la Divina Misericordia, fiesta instituida por él. Los funerales solemnes en la Plaza de San Pedro y la sepultura en las Grutas Vaticanas fueron celebrados el 8 de abril. La solemne ceremonia de beatificación en el atrio de la Basílica Papal de San Pedro, el 1 de mayo del 2011, fue presidida por el Sumo Pontífice Benedicto XVI, su inmediato sucesor y valioso colaborador, durante muchos años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa Francisco celebró el rito de canonización de Juan Pablo II el 27 de abril de 2014. Amor a Jesús, Eucaristía. En sus años de estudiante en Vadovais, iba a misa todos los días y ayudaba como monaguillo. Lo mismo hizo en Cracovia, incluso trabajando de obrero. Sobre esta época declaró: si miro mi juventud, a
aquella juventud de los años de la ocupación nazi, años terribles, años de pesadilla, veo que la fuente de la fuerza era precisamente la Eucaristía, y no solo para mí, sino para muchos otros. En Cracovia, siendo sacerdote, nunca dejaba la misa, aunque estuviera de excursión por las montañas. Siendo obispo, se pasaba muchas horas en oración ante Jesús sacramentado. Él recuerda en la capilla privada, no solamente rezaba, sino que me sentaba allí y escribía. Allí escribí mis libros, entre ellos la monografía Persona y Acto. Estoy convencido de que la capilla es un lugar del que proviene una especial inspiración. Es un enorme privilegio poder vivir y trabajar al amparo de esta presencia. Una presencia que atrae como un poderoso imán. Siendo papa a partir del 2 de diciembre de 1981, hizo que se abriera una capilla de adoración perpetua dentro de la Basílica Vaticana, para dar ejemplo y motivar a otras diócesis y parroquias a hacer lo mismo. El año 1982 restableció la procesión del Corpus Christi en Roma, con la participación personal del Papa. Sobre su amor a la Eucaristía decía: desde hace más de medio siglo, cada día a partir de aquel 2 de noviembre de 1946, en que celebré mi primera misa en la cripta de San Leonardo de la Catedral de Babel, en Cracovia, mis ojos se han fijado en la hostia y el cáliz. Cada día mi fe ha podido reconocer en el pan y en el vino consagrados al divino caminante que un día se puso al lado de los 2 discípulos de Emaús para abrirles los ojos a la luz y el corazón a la esperanza. Nada tiene para mí mayor sentido ni me da mayor alegría que celebrar la misa todos los días y servir al pueblo de Dios en la iglesia. Ha sido así desde el mismo día de mi ordenación sacerdotal. Nada lo ha cambiado, ni siquiera el llegar a ser papa. He podido celebrar la Santa Misa en capillas situadas en senderos de montaña, a orillas de los lagos, en las riberas del mar. La he celebrado sobre altares construidos en estadios, en las plazas de las ciudades. Estos escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por así decir, cósmico. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. ¿Cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Su amor a María. Sobre su amor a María, él nos dice: la veneración a la Madre de Dios en su forma tradicional me viene de la familia y de la parroquia de Wadowice. Recuerdo en la iglesia parroquial una capilla lateral dedicada a la Madre del Perpetuo Socorro, a la cual por la mañana, antes del comienzo de las clases, acudían los estudiantes del instituto. También al acabar las clases, en las horas de la tarde, iban muchos estudiantes para rezar a la Virgen. Además, en Wadowice había sobre la colina un monasterio carmelita, cuya fundación se remonta a los tiempos de San Rafael Kalinowski. Muchos habitantes de Wadowice acudían allí, y esto tenía su reflejo en la difundida devoción al escapulario de la Virgen del Carmen. También yo lo recibí, creo que cuando tenía 10 años, y aún lo llevo. Se iba a los carmelitas también para las confesiones. De ese modo, tanto en la iglesia parroquial como en la del Carmen, se formó mi devoción mariana durante los años de la infancia y de la adolescencia,
hasta la superación del examen final. Cuando me encontraba en Cracovia, en el barrio Debniki, entré en el grupo del Rosario Vivo, en la parroquia salesiana. Ahí se veneraba de modo especial a María Auxiliadora. En Debniki, en el periodo en que iba tomando fuerza mi vocación sacerdotal, gracias también al mencionado influjo de Jan Tranovsky, mi manera de entender el culto a la Madre de Dios experimentó cierto cambio. Estaba ya convencido de que María nos lleva a Cristo, pero en aquel periodo empecé a entender que también Cristo nos lleva a su Madre. Hubo un momento en el cual me cuestioné de alguna manera mi culto a María. Me ayudó entonces el libro de San Luis María Griñón de Montfort titulado Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En él encontré las respuestas a mis dudas. Efectivamente, María nos acerca a Cristo, con tal de que se viva su misterio en Cristo. El Tratado de San Luis María Griñón de Montfort puede cansar un poco por su estilo un tanto enfático y barroco, pero la esencia de las verdades teológicas que contiene es incontestable. El autor es un teólogo notable. Su pensamiento mariológico está basado en el misterio trinitario y en la verdad de la encarnación del Verbo de Dios. Comprendí entonces por qué la Iglesia reza el Ángelus 3 veces al día. Entendí lo cruciales que son las palabras de esta oración. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Son palabras verdaderamente decisivas. Expresan el núcleo central del acontecimiento más grande que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Esto explica el origen del totus tus. La expresión deriva de San Luis María Griñón de Montfort. Es la abreviatura de la forma más completa de la consagración a la Madre de Dios que dice: totus tus ego sum et omnia mea tua sum. Soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. De ese modo, gracias a San Luis, empecé a descubrir todas las riquezas de la devoción mariana, desde una perspectiva en cierto sentido nueva. Por ejemplo, cuando era niño escuchaba las horas de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, cantadas en la iglesia parroquial, pero solo después me di cuenta de la riqueza teológica y bíblica que contenían. Lo mismo sucedió con los cantos populares, por ejemplo, con los cantos navideños polacos y las lamentaciones sobre la pasión de Jesucristo en Cuaresma, entre las cuales ocupa un lugar especial el diálogo del alma con la Madre Dolorosa. Sobre la base de estas experiencias espirituales, fue perfilándose el itinerario de oración y contemplación que orientó mis pasos en el camino hacia el sacerdocio, y después en todas las vicisitudes sucesivas hasta el día de hoy. Este itinerario desde niño, y más aún como sacerdote y como obispo, me llevaba frecuentemente por los senderos marianos de Kalvaria Zawidowska. Kalvaria es el principal santuario mariano de la arquidiócesis de Cracovia. Iba allí con frecuencia y caminaba en solitario por aquellas sendas, presentando en la oración al Señor los diferentes problemas de la Iglesia, sobre todo en el difícil período que se vivía bajo el comunismo. Repasando su vida, vemos que su amor a María fue una constante en su camino de seguimiento a Jesús. El 4 de junio de 1979, en su primer viaje a Polonia, en el santuario de Jasna Góra, confió la Iglesia a María: «Oh Madre, te ofrezco y confío en este momento con confianza inmensa a la Iglesia entera, de la que soy el primer servidor». En su recorrido por el mundo, siempre le gustó peregrinar a los grandes santuarios de los países visitados.
El 13 de mayo de 1982 fue a Fátima a darle gracias a María por haberle salvado la vida. Allí hizo entrega de la bala que le rasgó el vientre y no había podido quitarle la vida. Esta bala la colocaron en la corona de la Virgen. La faja perforada por el proyectil la dio al santuario de Yasnagora. Como expresión de su amor a María, todos los días rezaba el Ángelus y el rosario y decía: el rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del rosario estos años. En la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae añadió los nuevos misterios luminosos. El 25 de marzo de 1984, en la plaza de San Pedro, consagró el mundo a la Virgen María, delante de una imagen traída a propósito desde Fátima. No mencionó explícitamente a Rusia, pero aludió claramente a las naciones que tienen una necesidad especial. Así se realizó el deseo de la Virgen, como le había pedido a Lucía en las apariciones de Fátima. El 14 de agosto del 2004, al llegar a la Gruta de Lourdes, para conmemorar el 150 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, hizo un esfuerzo para ponerse de rodillas. De pronto le salieron lágrimas abundantes. Nunca se le había visto llorar así en público. A veces tenía los ojos húmedos de la emoción. Pero llorar así nunca. Él también era un niño ante su madre, la Virgen María. Los santos y los ángeles. Juan Pablo II tenía mucha devoción a los santos y a los ángeles, a quienes invocaba frecuentemente en su ayuda. Él refiere: tengo una especial devoción al ángel de la guarda. Desde niño, probablemente como todos los niños, repetí muchas veces esta plegaria: Ángel de Dios, que eres mi custodio, ilumíname, custódiame, dirígeme y gobiérname. Mi ángel de la guarda sabe lo que estoy haciendo. Mi confianza en él y en su presencia protectora crece en mí continuamente. San Miguel, San Gabriel y San Rafael son arcángeles a los que invoco con frecuencia en la oración. Y hablando de los modelos que se ha de imitar, no se puede olvidar a los santos. Qué gran don son para una diócesis los propios santos y beatos. La emoción crece cuando se trata de personas que han vivido en tiempos relativamente recientes. He tenido la alegría de iniciar los procesos de canonización de grandes cristianos relacionados con la arquidiócesis de Cracovia. Más tarde, como obispo de Roma, he podido declarar la heroicidad de sus virtudes y, una vez concluidos los respectivos procesos, inscribirlos en el registro de los beatos y de los santos. Cuando durante la guerra trabajaba como obrero en la fábrica de Solvay, recuerdo haberme detenido muchas veces ante la tumba de Sor Faustina, que aún no era beata. Todo en ella era extraordinario, porque era imprevisible en una muchacha tan sencilla como ella. ¿Cómo podía imaginar entonces que tendría ocasión de beatificarla primero y más tarde canonizarla? Entró en el convento de Varsovia, luego fue trasladada a Vilna y a fin a Cracovia. Algunos años antes de la guerra tuvo la gran visión de Jesús misericordioso, que le pidió que se hiciera apóstol de la devoción a la Divina Misericordia, destinada a tener tanta difusión en la Iglesia. Sor Faustina murió en 1938. Desde allí, desde Cracovia, esa devoción entró a formar parte de los acontecimientos con dimensión mundial. Convertido en arzobispo, confía al profesor don Ignacy Rosicki el examen de sus escritos. Primero se excusaba, al fin aceptó y estudió a fondo los documentos disponibles. Luego dijo: es una mística maravillosa.
Un puesto preferente en mi recuerdo, y más aún en mi corazón, ocupa Fray Albert Adam Mielowski. Todos los días rezo las letanías de la nación polaca, en las que se incluye a San Alberto. Entre los santos de Cracovia recuerdo también a San Jacek Odroas, un gran santo de aquella ciudad. Sus reliquias reposan en la iglesia de los dominicos. He ido muchas veces a ese santuario. San Jacek fue un gran misionero. Desde Dansk se dirigió por el este hasta Kiev. En la iglesia de los franciscanos está la tumba de la beata Aniela Salava, una sencilla sirvienta. La beatifiqué en Cracovia el 13 de agosto de 1991. Su vida es la prueba de que el trabajo de una sirvienta, realizado con espíritu de fe y de sacrificio, puede llevar a la santidad. Con frecuencia visitaba su tumba. Considero a estos santos de Cracovia mis protectores. Podría repetir de memoria su larga lista: San Estanislao, Santa Edvige Reina, San Juan de Ketty, San Casimiro, hijo del rey, y tantos otros. Pienso en ellos y les pido por mi nación. Los mártires son también modelos de amor, como por ejemplo el obispo Mical Cosal, consagrado obispo el 15 de agosto de 1939. 2 semanas antes de estallar la guerra, no abandonó a su grey durante el conflicto, aunque fuera previsible el precio que tendría que pagar por eso. Perdió la vida en el campo de concentración de Dachau, donde fue ejemplo y apoyo para los sacerdotes prisioneros como él. En 1999 tuve el gozo de beatificar a 108 mártires, víctimas de los nazis, entre los que había 3 obispos: el arzobispo Antoni Julián, ordinario de Plock, su auxiliar Monseñor León Betmansky y Monseñor Vladislav Goral, de Lublin. Con ellos fueron elevados a la gloria de los altares sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Es significativa esta unión en la fe, en el amor y en el martirio, entre pastores y la grey, reunidos en torno a la cruz de Cristo. Un modelo muy conocido de sacrificio de amor en el martirio es San Maximiliano Kolbe. Dio su vida en el campo de concentración de Auschwitz, ofreciéndose por otro prisionero al que no conocía, un padre de familia. Anécdotas. Juan Pablo II era un hombre sencillo y alegre, y por eso, con gran sentido del humor, procuraba que todos se sintieran bien en su presencia y eventualmente rieran con gusto. Veamos algunas anécdotas. En octubre de 1979, en su visita a Estados Unidos, se reunieron en el Madison Square Garden de New York miles de jóvenes. Él les dijo: cantar es una manera de estar juntos, de comunicarse, de saltar las barreras de los idiomas. Todos gritaban "We love you", nosotros te queremos. Y él sonriente replicaba: "Perhaps I love you more", quizá yo los quiero más. Después de una caída en la que se rompió el fémur, le preguntaron los periodistas si no pensaba en renunciar. Y él respondió: que me haya caído no quiere decir que esté decaído. Hechos de vida. En el estadio de Sao Paulo de Brasil, el 5 de junio de 1980, saluda al Papa un sindicalista que había sido torturado y encarcelado por el gobierno dictatorial de derecha. El sindicalista llama a Wojtyła querido compañero y denuncia la situación de opresión de los obreros. El Papa abraza al sindicalista y el estadio estalla en un grito insólito: Juan Pablo es nuestro rey. El Papa visita Cerdeña el 9 de octubre de 1985 y baja a una mina donde habla con los mineros, diciendo que en el siglo III, San Ponciano, 18º de los pontífices romanos, fue condenado al trabajo en las minas y enviado a esa isla por la única culpa de ser cristiano.
Y él recuerda también sus tiempos jóvenes como obrero en una cantera de piedra cerca de Cracovia. Les dice: trabajé en la piedra, pero no debajo de la piedra. La providencia quiso que cierto período de mi vida hiciera la experiencia dura del trabajo en las canteras. Por eso he podido darme cuenta de cuáles dificultades comporta este trabajo. No basta la fuerza, se necesita también destreza, dominio de los nervios, prontitud de reflejos, valor y valentía. No basta saber maniobrar las maquinarias, hay que tener familiaridad con la montaña que se está excavando, conocer sus secretos y también las insidias que esconde. Sobre todo se necesitan sólidos dotes morales para aguantar el cansancio de una jornada pasada manejando martillos, neumáticos, mazos y cinceles. Luego hay también imprevistos e incidentes que en pocos instantes pueden transformar el ambiente de trabajo en escenario de tragedia. También de esto tengo experiencia, y son acontecimientos que quedan grabados en el alma para toda la vida. El 9 de julio de 1987 llegó el Papa a la casa de montaña de Luigi Baselio, ya jubilado. Luigi le ofreció una naranjada. Allí estuvieron unos minutos, conversando, y le prestó al Papa unas botas montañeras. Y Luigi decía: cuando vi al Papa ponerse mis botas feliz, estuve llorando 3 noches seguidas. Mi esposa le preparó una tortilla y luego le regalamos una bella Madonina, virgencita, tallada por mí en madera. Los 2 ancianos guardan en su casa como un tesoro el vaso donde el Papa tomó la naranjada y una foto grande donde están todos ellos y el Papa en medio. El 14 de diciembre de 1978, Juan Pablo II visitó una parroquia de la periferia de Roma y allí quiso visitar la maternidad de San Feliciano. Una señora, Ana María de Fusco, que había dado a luz a pesar de una aguda insuficiencia renal, considerando que esto había sido un milagro, y en cuanto el Papa se acercó, le pidió que bautizara a su hija recién nacida. El Papa ni lo dudó y respondió: en cuanto usted pueda. Y allí mismo, en la maternidad, el Papa bautizó a la niña unos días después, poniéndole por nombre Fabiana. El señor Giuseppe Gianni era barrendero del Ayuntamiento de Roma. El 6 de enero de 1979, el Papa se acercó a admirar el Belén que había montado con un grupo de amigos en su parroquia, como lo hacían cada año. Y mientras hablaba con él, se le acercó su hija Victoria y le habló de que se iba a casar y le pidió si podía casarla. El Papa tampoco lo dudó, y el 25 de febrero de 1979, en la Capilla Paulina del Vaticano, casó a Victoria y Mario Maltese. En el avión de las líneas aéreas paraguayas que llevaba al Papa de Asunción a Esgarribia, una pequeña ciudad del Chaco paraguayo, había una azafata embarazada. Se acercó al Papa y le pidió una bendición para su hijo, que iba a nacer. Antes de que el Papa la bendijera, ella tomó la mano del Papa y se la colocó sobre el vientre. El Papa sonrió, la bendijo y después le dijo: lo llamé Juan. Una vez se cruzó en el pasillo del Vaticano con un guardia suizo. Le preguntó acerca de su vida. El guardia le contó que estaba de novio y se iba a casar. Inmediatamente el Papa le propuso celebrar su matrimonio, que efectivamente se realizó en la Capilla Sixtina. En su primer viaje a París, en 1980, un borracho se pone a gritarle disparates. La policía va a detenerlo, pero Juan Pablo es más rápido. Se acerca al hombre y lo besa. Ante el estupor de todos, para él aquel hombre es también un hijo de Dios, y un hijo que Dios le encomienda a su cuidado. Un día, un niño italiano, Giorgio Galante, iba a darle la bienvenida en nombre de su parroquia, pero los nervios rompió a llorar. Entonces el Papa comentó: nunca olvidaré las lágrimas de un niño
que me ha dado la bienvenida. El 13 de julio de 1995, en su visita a Eslovaquia, el Papa se hace llevar a ver sus queridos montes Tatra y allí recuerda la anécdota que le ocurrió en 1976, siendo cardenal. Se fue un día a esquiar y sin darse cuenta atravesó la parte polaca y se metió en Checoslovaquia. Detenido por la policía checa, les explicó que era cardenal y obispo de Cracovia, pero no le creyeron, sino después de muchos controles y llamadas por teléfono. El 7 de octubre de 1995, en el Central Park de New York, asistieron más de 200,000 personas a la misa del Papa. Había un potente coro de 225 voces. Al final de la misa les dice: recuerdo una canción que acostumbraba a cantar en Polonia cuando era joven y todavía ahora la canto como Papa. Y comenzó él solo a cantar en polaco la famosa canción Noche de Paz, y el coro continuó el canto Stille Nacht en alemán. Joaquín Navarro Valls, el psiquiatra español que durante muchos años fue el portavoz de la Santa Sede, fue entrevistado por la RAI el 21 de enero del 2006. Dijo: el recuerdo más bello y emotivo que llevo en mi corazón está ligado a un hecho personal, la muerte de mi padre. Había regresado a mi casa para los funerales y la misma mañana de las exequias, a las 8 de la mañana, mi celular sonó. Era el Papa que me llamaba para darme sus condolencias y preguntarme por la salud de mi mamá. Todavía hoy me asombro. Un pontífice con tantos trabajos se había acordado de mi pobre papá. Creo que esto también es un signo de santidad, estar en comunión con todos, incluyendo al último de sus colaboradores y de los fieles en la vida cotidiana. A principio de la década de los 90, dos jóvenes americanos colaboradores de Trinidad Alberti, exsecretario de Solzhenitsyn en la estación de radio que ella había fundado en Moscú, están de paso por Roma, van a la audiencia de los miércoles y encuentran por la calle cerca del Vaticano a un mendigo. Ellos le dicen que no pueden darle gran cosa, pero que le pedirán al Papa que rece por él. Él responde: decidle que soy un sacerdote que abandonó el ministerio y ahora soy un desgraciado. Van a la audiencia y estando en primera fila piden hablarle al Papa brevemente. El Papa les dice: traédmelo esta tarde. Lo buscan y le dicen que el Papa desea verlo. Los americanos lo alientan y él, después de una buena limpieza, se presenta con ellos en la puerta de bronce. Hacen llamar a Monseñor Stanislao, el secretario del Papa, y confirman que son esperados. Los llevan a un pequeño salón y hacen pasar al sacerdote ante el Papa. Luego de un buen rato vuelve a reunirse con ellos, pero está muy conmovido. Les dice que el Papa, luego de haberlo abrazado, cayó de rodillas ante él y le dijo: eres sacerdote por toda la eternidad. Te devuelvo tus poderes de confesar. Confiésame, dame el perdón de Jesús. El sacerdote regresó a la iglesia y ahora se encuentra en un monasterio. Fue grande. Fue grande por su gran pontificado de más de 26 años. Fue grande por su santidad, por su humanidad, sencillez y acogida. Defendió la iglesia de los que querían que caminara por rutas modernistas, aceptando los anticonceptivos, el aborto, la eutanasia, el sacerdocio femenino, el matrimonio de homosexuales y otras ideas anticristianas. Se opuso al colectivismo marxista y al capitalismo a ultranza. Defendió en todo lugar los derechos humanos, especialmente de los pobres y marginados, y demostró a todos su amor con gestos concretos en sus viajes internacionales. Toda su vida fue un despertar la fe y el amor en todas partes. Fomentó la paz entre las naciones, la unidad entre los cristianos, y a todos les tendió una mano de amistad.
Por eso se hizo querer tanto y a su muerte todos lo lloraron como a un padre. Que esta escucha de su vida sea un estímulo para todos, especialmente para los católicos, que deben aprender de él el amor profundo a Jesús Eucaristía y a María nuestra Madre.